Hola a todos, es un verdadero placer poder compartir este video con ustedes, en donde estaremos trabajando con los foros de comunicación dentro de un aula virtual. Pero para eso es importante aclarar que un foro es un medio de comunicación en un entorno virtual y dependerá mucho de la utilización pedagógica o técnica que les demos al foro para que cumpla con su función, con su finalidad. En este video estaremos viendo algunas configuraciones para crear un foro y también estaremos viendo algunos puntos para crear la consigna dentro del foro, de modo que podamos organizar la comunicación de manera eficaz dentro de un aula virtual. Para eso vamos a ingresar en el aula de práctica, en donde todos ustedes están asignados también con su rol docente para que puedan realizar el ensayo o la práctica. Una vez dentro del aula de práctica, ustedes lo primero que tienen que hacer es activar la edición. Entonces ahora vamos a estar trabajando con los diferentes foros de comunicación. Para poder insertar un foro dentro del aula virtual, lo primero que tenemos que hacer es añadir una actividad o un recurso y nos vamos luego a la sección de foros. Seleccionamos foro y luego le damos clic en agregar. Nos aparecerá esta nueva página en donde podremos ver algunas opciones de configuración. Todo lo que está en rojo son de carácter obligatorio. En este caso, el nombre del foro es de carácter obligatorio y como prueba le pondremos como nombre foro de presentación. Esa será nuestra primera prueba para realizar esta configuración. En una clase presencial normalmente tenemos espacios para poder presentarnos, poder interactuar. Entonces, si organizamos estos foros también nos generará ese tipo de espacios en un entorno virtual. De repente podríamos hacer un foro café, un foro presentación, un foro recreo, un foro para las consultas o un foro ya para el debate de acuerdo al tipo de contenido que estemos desarrollando. Pero para este caso, el foro estará organizado exclusivamente para la presentación en el curso. Por ende, su nombre será foro de presentación. Y aquí donde dice descripción colocaremos lo que el estudiante va a estar visualizando, o sea, la consigna, en qué consiste el foro, el enunciado. Entonces ahí empezaremos a redactar. Voy a copiar y pegar un foro que ya estuve trabajando con anticipación de otra aula para no estar perdiendo mucho tiempo en la edición. Ahí está, foro presentación. Hola a todos, les damos la bienvenida a este espacio abierto para conocernos. Entonces, aquí está la consigna. Es muy importante trabajar en la consigna de trabajo, ya que la consigna es la orientación que le dará sentido al foro, porque todos los foros tienen casi un papel muy similar dentro del aula virtual que sirve para la interacción. Pero es importante organizar los canales de comunicación, ya que la comunicación en un entorno virtual se da de manera asincrónica y más aún en nuestra plataforma Moodle. ¿Qué significa eso? Que el alumno tiene que tener toda la explicación en un formato de texto en el cual ellos cuando acceden a la plataforma, ya sea a la mañana, tarde o noche o un fin de semana, esa información está ahí y les permite esa orientación de qué es lo que van a hacer dentro del foro. Entonces aquí tenemos la consigna que es el enunciado y las orientaciones de cómo van a estar participando o interactuando dentro de este foro. Luego lo siguiente que tenemos que realizar una vez terminada la consigna del foro es realizar la configuración del tipo de foro. Esto sí es bastante interesante y normalmente para este tipo de foro se recomienda que no sea de uso general, sino que sea una discusión única y simple. ¿Qué significa eso? Que todos los aportes yo pueda verlo a simple vista, porque si lo configuro foro estándar para uso general, cada aporte que hace una persona dentro del foro es como un nuevo tema de discusión. Pero lo que queremos nosotros es que todo se base en base a esta consigna. Todos los aportes puedan girar en torno a esta consigna que es la realización de su presentación dentro del aula virtual. Entonces, colocamos una discusión única y simple. Luego tenemos la disponibilidad. Como es una actividad, podemos configurar y decirle al sistema que este foro va a estar habilitado
en un cierto periodo de tiempo. Pero como es un foro de presentación, no le configuramos la fecha de entrega ni fecha de corte. Luego tenemos anexos de conteo de palabras. Esto es bastante interesante cuando queremos limitar de repente el uso de palabras dentro de un foro, porque es importante entender que el foro no es para crear o redactar monólogos, sino es para interactuar con los demás participantes. Y no será muy efectivo cuando una persona redacte un foro muy extenso o también algunas personas que escriban 4 o 5 palabras. Entonces nosotros podemos configurar para que se muestre un conteo de palabras. Es más, y podemos decirle a los participantes que tienen que tener un promedio entre 50 a 150 palabras, pero eso ya va a depender de cada uno de los docentes. Entonces, mostrar número de palabras se puede configurar en sí. Entonces va a generar un conteo de palabras dentro del editor que vamos a estar teniendo. Número máximo de archivo adjunto también podemos configurar para que en el foro los participantes puedan compartir archivos, ya sea fotos, ya sea algún archivo en PDF, algún texto, etcétera. Entonces se puede configurar también el archivo. Y tamaño máximo del archivo adjunto podemos configurar hasta 20 megas. Si de repente va a ser alguna imagen un poco pesada, entonces esas imágenes requieren de más capacidad en cuanto al peso para poder levantarlo. Y podemos configurarlo también aquí en este apartado. Luego tenemos la suscripción al foro, esto lo dejamos así. Como es un foro para interactuar en base a las presentaciones, en base a que los demás participantes se puedan conocer dentro de eso, no va a tener calificación. Entonces lo único que hacemos es simplemente colocar, para este caso, el nombre, la consigna y por último, si queremos mostrar el número de palabras y ya guardar los cambios y regresar al curso. Entonces aquí ya tenemos nuestro foro de presentación. Si yo le doy clic a esto, ya aparece la consigna y aquí en la parte inferior me da la posibilidad de que yo pueda realizar ya mi aporte. Y aquí también podemos visualizar cuántas palabras tiene este foro, entonces porque hemos activado el conteo de palabras. Ahora vamos a crear un nuevo foro. Podemos hacerlo de dos maneras, repetir el procedimiento de agregar, añadir una actividad, un recurso y foro, o directamente podemos darle clic en editar y hacer un duplicado del foro. Entonces lo que hace es crear una copia de ese foro con todas las condiciones de configuración que ya hemos realizado. A esta copia de foro sí le ya podemos editarle y cambiarle el texto. Aquí en el encabezado ya no será foro de presentación, pero le cambiaremos a foro para las consultas, foro consulta. Aquí ya tenemos la consigna del foro, tenemos el título, ya la configuración está en una discusión única y simple. Esto no recomiendo que esté tildado, mostrar la descripción dentro del foro, porque recuerden que tenemos que evitar en el mayor caso posible de llenar información dentro de nuestra aula virtual. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer la prueba, vamos a darle clic en mostrar descripción, cosa que no tenemos que hacer. Vamos a guardar los cambios y vamos a regresar al curso. Y lo ideal es que esté adentro. Si alguien quiere saber en qué consiste el foro, tiene que ingresar y ver la información. Imagínense que tengamos diferentes clases virtuales, tengamos todos estos foros de comunicación activos. Aquí vamos a hacer otro ejemplo de este foro. Vamos a darle también esa configuración de que se pueda visualizar. Cuando el alumno ingrese al aula, va a encontrar una serie de informaciones y no va a saber dónde entrar para participar. Imagínense que todo este apartado lleno de información, entonces no estamos facilitando al estudiante una estructura organizada de un aula virtual. Entonces es por eso que se recomienda que en esta primera parte del aula virtual solamente se visualicen los títulos y los subtítulos para poder ingresar luego a leer cada recurso
ya dentro de cada recurso o dentro de cada actividad. Entonces es por eso que no recomendamos que la información se pueda visualizar en el aula. Vamos a volver a entrar, le quitamos esta configuración a los dos foros. Si alguien quiere realizar la lectura de la consigna, entonces tiene que ingresar dentro del espacio y ahí encontrará la consigna de trabajo. Entonces, cuando se avance en cargar el aula, la información va a estar de manera organizada. Entonces, es importante cuidar un poco esos aspectos dentro del aula virtual. Ahora, como bien se puede visualizar, aquí en este apartado, a medida que yo voy cargando, toda la información se va cargando por debajo. Entonces, eso yo tengo que tratar de organizar también. No hay ningún problema si la información queda abajo o arriba. Esto yo lo puedo mover haciendo clic sostenido. Lo muevo hacia arriba en donde dice espacios de comunicación. Lo mismo hago con el siguiente foro. Y lo llevo y este que está arriba lo bajo hacia abajo. Entonces, de esta manera organizo toda la información. Dentro de espacio de comunicación tengo el foro de consultas, el foro de aviso y el foro de presentación.